Llegó a nosotros una pregunta muy interesante. ¿Votaría Cristo por la izquierda o por la derecha en las elecciones presidenciales o de cualquier índole? Esta pregunta, debo reconocer, llegó antes de la elección del 2 de junio aquí en México, en este año de 2024. Sin embargo, quisiera tratarla el día de hoy en esta pequeña reflexión porque dándole un poco de tiempo a esta pregunta, nos podemos dar cuenta de que es no solamente interesante, sino que vale la pena hacerla, de hecho. En primer lugar, tenemos que destacar, y quisiera llevar 3 puntos en esta breve reflexión. El primero es que quisiera destacar que no hay solamente una derecha y una izquierda en el ámbito político. No vamos a hablar aquí de politología, ni de economía, ni de econometría, pero en el mundo hay dos tipos de izquierdas y de derechas. Existen las derechas y las izquierdas en el espectro socioeconómico, es decir, todo aquello que tiene que ver con la distinción de clases, la repartición de los bienes, la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Todo este asunto social y económico que hay en el mundo. Pero por otro lado, hay una izquierda y hay una derecha que es moral, es decir, todo aquello que involucra y que implica todos estos aspectos de lo que está bien y lo que está mal, cómo debe comportarse una sociedad, independientemente de cómo esté estructurada, es más el cómo debe vivir. Asuntos como el Estado de Derecho, las penas, ¿no? La punición y la corrección por delitos, la definición de los delitos, las constituciones de los delitos, etcétera, 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 un largo etcétera, que finalmente tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal según el Estado. Y esta clave es muy importante porque ahorita podremos resolver esta pregunta con base en lo que estamos diciendo. Entonces, en primera instancia, insisto, había que dividir estos dos elementos, ¿no? Hay una izquierda y una derecha socioeconómica y hay una izquierda y una derecha moral. En lo socioeconómico, de nuevo, hay varias cosas que decir, ¿no? Si nos vamos a los extremos más sencillos, por cuestiones del tiempo en el video, la izquierda y la derecha socioeconómica se puede dividir en capitalismo y socialismo, ¿no? O capitalismo y hay quienes lo llevan al extremo del comunismo, ¿no? En el caso de las izquierdas extremas. Sin embargo, en el caso de la moral, sencillamente está lo que está bien y lo que está mal. Y las derechas y las izquierdas se han ido a extremos de prohibir todo, en el caso de las derechas muy, muy radicales, se puede llamar incluso las ultraderechas, ¿no? Que ahora es un término popular, o el libertinaje, que son las ultraizquierdas, si se puede llamar del mismo modo este espejo, ¿no? De las ideas. Entonces, tenemos estos dos grandes grupos o conjuntos de ideologías, disculpen ustedes por mi pleonasmo, dos grupos ideológicos, las izquierdas y las derechas, pero existen en estos dos universos, ¿no? Lo que es lo socioeconómico y lo que es lo moral. ¿Por qué era importante hacer esta distinción? Porque la pregunta es si Cristo votaría por la izquierda o la derecha, pero sin definir si es en términos generales o en términos socioeconómicos o en términos morales. Y aquí va el porqué de esta necesidad. En México, al menos en México, amados hermanos, yo sé que hay algunos hermanos que ven esto en algunos otros países de América Latina, en México no hay partidos políticos de derecha moral. Quiero aclararlo, porque en México hay partidos políticos con una ideología de derechas en cuestiones socioeconómicas, defienden mucho el libre mercado, la nula intervención del Estado en temas económicos, en temas financieros, de capitales, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Pero del otro lado también hay unas izquierdas socioeconómicas que son, por ejemplo, el caso de lo que está gobernando el día de hoy en nuestro país, ¿no? Una política más enfocada a lo social, a la intervención del Estado para defender la justicia en las sociedades, en las clases, insisto,
temas de socioeconomía que no vamos a tocar hoy y que podemos tocar, ¿no? Si tienen intereses para eso, pues por favor déjenos un comentario aquí en la descripción, en la caja de comentarios del video, discúlpenme, y podemos hablarlo sin problema. Sin embargo, insisto, aunque tengan esta postura de derechas económicas o de izquierdas económicas, todos los partidos defienden una agenda liberal eh, en términos de izquierda, una agenda progresista en términos morales. Entonces, no existe un partido conservador, moralmente conservador, en la política mexicana. Hoy no existe. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque muchas personas utilizaron esta pregunta en las elecciones pasadas del 12 de junio para justificar su voto por los partidos conservadores, diciendo, bueno, Cristo hubiese votado por este partido conservador, ¿no? Porque no está a favor de las ideas comunistas y ateas de X y Y partido político. Lo cual, amados hermanos, debo adelantar, está mal. Está mal porque, una vez más, no es asunto económico o socioeconómico. La Biblia, recordarán ustedes, no es un libro de economía. Es más, ni siquiera es un libro de sociedad. La Biblia es un libro de religión. Y si alguien tiene dudas acerca de la palabra religión, muy rápidamente viene del término latino religare, que significa volver a unir. Es el libro que nos explica cómo es que Dios nos vuelve a unir a Él mismo. Es el libro de la reconciliación, de la reunión entre Dios y su pueblo. Por eso es un libro, por eso decimos que es un libro de religión. Volviendo entonces al tema político, no podemos entonces justificar con la Biblia un tema político, un tema socioeconómico, si la Biblia no es un libro de política o de socioeconomía. Es más, la Biblia ni siquiera tiene una sola república mencionada en todo el libro, en todos los 66 libros que hay contenidos en esta colección, en la Biblia, en las Escrituras. No encontramos una sola república. Encontramos pequeños esbozos de ejercicios democráticos que existieron en su momento, concilios, ideas, consultas que se hacen, pero no como tal una democracia abierta como la que vivimos el día de hoy. Entonces, no podemos utilizar la Biblia para justificar posturas partidistas, mucho menos cuando se hablan de cosas que presentemente no están en las Escrituras. Ahora bien, vayamos a lo que sí está, que es la cuestión moral. Acabamos de decir que no hay partidos políticos conservadores que mantengan un respeto por la ortodoxia moral. Y para aclarar un poco más este término de ortodoxia, quisiera rápidamente confirmar este término con ustedes. Recuerden que ortodoxia se divide en dos. Ortos, que es el mismo término que utilizamos para el ortodoncista, para el ortopedista, ¿sí? Son aquellos especialistas que corrigen, de ahí viene el mismo vocablo, el ortos, es para corregir o para alinear. El ortopedista alinea los pies, el ortodoncista alinea los dientes. Y del mismo modo, la ortodoxia es sobre lo recto. ¿Qué es esto de doxia? Es el mismo término donde sacamos la doxología, que es la adoración, ¿sí? Que es la admiración, la contemplación. Ortodoxia entonces significa el respeto, la admiración, la contemplación, la preservación de lo que es correcto, de lo recto. Entonces, trayendo esto a nuestro pequeño diálogo acerca de si Cristo votaría por lo que es de derecha o de izquierda en cuestiones morales, teniendo en cuenta que la Escritura es un libro de ortodoxia moral que se enfoca en preservar lo que es correcto, me puedo atrever a decir en conservar lo que es correcto, y lo sumamos al hecho que acabamos de decir de que en la política, al menos en la política mexicana, no hay partidos políticos conservadores moralmente, no existe un partido de derechas morales. Entonces, amados hermanos, Cristo no votaría por ninguno de estos partidos. Sencillamente no lo haría. Y esto incluso me atrevo a decir, y hacemos una acotación final, este es mi tercer punto que quería tratar el día de hoy con ustedes. Dios no
votaría en primer lugar. No porque no podamos hacer esta ilustración. Sin embargo, tenemos que recordar que Dios es soberano. Dios está muy por encima de nosotros en términos ontológicos, es decir, en su ser, en su esencia. Dios nos trasciende. No es posible que nosotros tratemos de bajarlo para excusar, y me voy a atrever a utilizar este lenguaje, amados hermanos. No podemos excusar nuestros caprichos políticos diciendo que Dios lo haría si estuviera en nuestro lugar. Eso no puede hacerse. Dios es Rey soberano. Nuestra labor no es tratar de excusar nuestras decisiones con la Biblia. Nuestra labor es obedecer las instrucciones y los mandatos que encontramos ahí en ese libro, en las Escrituras. No estamos llamados a hacer berrinches políticos. Estamos llamados a predicar el Evangelio con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Dicho lo anterior, creo que la pregunta correcta no debería ser si Dios votaría por la izquierda o por la derecha. Realmente la pregunta que debería hacerse es, ¿la Escritura coincide con la política de derecha o con la política de izquierda? Y bajo este principio, amados hermanos, al menos en el contexto mexicano, cada quien juzgará en su propio país, la Biblia no coincide con ninguno de los planes políticos que tienen tanto las derechas como las izquierdas en México. En este país, lamentablemente, estamos en un punto político en la historia de nuestra política en la que no existe un respeto por Dios ni por la moral. Ustedes pueden ver cómo el día de hoy tenemos un artículo ahí en Teología para Todos y de hecho aprovecho, pequeño comercial, teologiaparatodos.org, nuestro sitio web de teología y de difusión académica, abierta para todos y bueno, gratuita sin duda alguna. Ahí tenemos artículos acerca precisamente de estas opiniones políticas que han surgido. Hemos enviado incluso cartas al gobierno, hemos presentado posturas acerca de cómo es que la moral se debe llevar en el país. Y esto es sencillamente porque el día de hoy, una vez más, lo voy a repetir, no hay conservadurismo moral en México. Significa esto, y haciendo un apéndice a la reflexión, porque bueno, la pregunta ya está resuelta, ¿no? Dios no votaría, y si tendríamos que replantear la pregunta, Dios no coincide, al menos en términos de la escritura y en todos los demás, claro está, pero Dios no coincide con las políticas de derecha y de izquierda en México, al menos actualmente. Pero si tenemos que hacer un apéndice a esto, es el siguiente, y es que, amados hermanos, eso no nos da derecho para que, una vez más, hagamos caprichos políticos. Nosotros somos llamados en Romanos 13 a obedecer a nuestras autoridades porque son puestas por Dios. Daniel 2 dice que Él pone y quita reyes a su voluntad. Nuestra, nuestros, nuestros evangelios, el Evangelio de Jesucristo, allá en nuestras Biblias dice que Jesús una vez fue interrogado, ¿no? Le entregaron una moneda y le dijeron, ¿a quién debemos darle tributo? Y Jesús respondió, dad al César lo que es del César. Dios pone autoridades terrenales y estas autoridades deben respetarse. No podemos estar como cristianos insultándolos, señalándolos, ofendiéndolos, burlándonos. Hermanos, esto no es una actitud cristiana. Podemos no estar de acuerdo. Yo creo que aquí está la raíz de nuestra pregunta, ¿no es así? Muchos veníamos buscando que Dios, a través de Poncho, respondiera hoy esta pregunta y dijera, Dios votaría por la izquierda para que ustedes puedan enviárselo a su familiar de derechas y decir, ¿ves? Dios votaría por el partido por el que voté, o viceversa, ¿no? Aquellos que son conservadores políticamente y que votan por partidos de derecha, poder mandárselo a los progresistas de su familia y decir, ven, Poncho dijo que hay que votar por partidos de derecha. Bueno, amados hermanos, ya quedamos claro en que no. Pero de nuevo, esto no es justificante para que nosotros seamos contrarios y opositores a nuestro gobierno terrenal. Sí, nuestro gobierno hace cosas buenas y nuestro gobierno hace cosas malas. Siguen siendo humanos. Nos queda, como dice 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 2, discúlpenme, orar por ellos. Nos queda lo que dice Romanos capítulo 13. Tenemos que darles honra. Nos queda lo que dice Cristo ahí en Mateo. Hay que dar al César lo que es del César, nunca olvidando
lo que dice después. Dad a Dios lo que es de Dios. Seamos de testimonio para nuestro gobierno, seamos de testimonio para nuestros vecinos, para los demás ciudadanos, y que la gloria siempre, siempre sea a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos en otra ocasión, si Dios así lo concede. Y el recordatorio, estamos en teologiaparatodos.org, ahí encontrarán artículos, recursos, más información acerca de este video podcast y bueno, todo lo que hacemos desde este grupo y desde esta trinchera para servir al pueblo de nuestro Señor. Que Dios les bendiga y estamos al pendiente por si tienen otras preguntas, comentarios o algo que les gustaría que discutamos.